Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Amén. Bueno, y allí hay una palabra que el Señor puso en mi corazón, que les decía hace un momento, que habla acerca de, para mí, en lo que yo veo aquí en este texto, en lo que el Espíritu Santo me colocaba, es cómo Dios está transicionándonos, ¿no? De un modelo de liderazgo, ¿sí? Nos está transicionando de una condición espiritual y ministerial de la Iglesia de Cristo a una condición nueva. Es lo que quiero hablarles en esta mañana. Amén. Podríamos llamarlo una transición de Dios. Una transición de Dios. Amén. Y quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Ustedes saben que pues, los pasajes de la Biblia los podemos interpretar lógicamente con base a lo que la misma Biblia enseña, pero de diferentes maneras, con diferentes énfasis que el Espíritu nos dé en cada momento. Y lo que siento del Espíritu compartir es desde este punto de vista. Cómo Dios está pasándonos de como podríamos decir, de un modelo de liderazgo, de ministerio, un modelo de iglesia a un modelo nuevo. Amén. Y yo recuerdo en lo que hemos estudiado de la historia de la iglesia, cómo la iglesia venía en una tradición, ¿cierto? Hasta el año 1500, ¿sí? Después de Cristo, venía en una tradición religiosa que de repente, precisamente un monje católico llamado Martín Lutero, trae un cisma, ¿no? en el catolicismo y se sale completamente
bajo una revelación que el Espíritu Santo le dio, que decía: mas el justo por la fe vivirá. Y con base a eso, prácticamente trajo una revolución al pensamiento religioso de ese tiempo. Amén. Y cómo sacó a mucha gente de seguir esa tradición religiosa a volver a la palabra, a volver a lo que realmente decían las Escrituras, y a descubrir que en las Escrituras muchas de las cosas que decía la tradición religiosa no eran así. Amén. Se salían completamente de la voluntad de Dios, y Él fue usado como instrumento del Señor para traer una reforma a la manera de acercarse a Dios. Y lo que Él trajo no fue lo único que Dios trajo, fue el principio de la restauración de muchos más principios, valga la redundancia, bíblicos, que fueron restaurados de Dios en la iglesia de Cristo. Con Él se restauró la salvación por fe, pero luego vino la restauración del bautismo en agua, luego vino la restauración de la santidad en la iglesia de Cristo, y así sucesivamente han venido tiempos de restauración de cosas que antes tenía la iglesia de Cristo cuando Jesús la dejó con los 12, pero después se perdieron en los años y en el tiempo, y que Dios por el Espíritu Santo volvió a traer estas cosas a la iglesia. ¿Por qué las volvió a traer? ¿Por qué volvió a traer estas cosas a la iglesia? Porque son esenciales para ser iglesia de acuerdo al modelo de Dios para la iglesia. Amén. Entonces es necesario volver nuevamente y que todas estas cosas vayan siendo restauradas, y han venido siendo restauradas. Y estoy convencido que a pesar de todos los procesos de restauración, los procesos de reforma, los procesos de transformación que ha venido sufriendo la iglesia, todavía estamos sufriendo esa transformación. Y siento en mi espíritu cómo este tiempo que estamos viviendo es un tiempo poderoso de transformación, de transición de una etapa a otra nueva aún que Dios está trayendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tristemente con la iglesia de Cristo en la historia? Que ha hecho lo que hizo Pedro cuando Jesús se transfiguró delante de él y de Jacobo y de Juan. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Hagamos una enramada. Hagamos una enramada, o bueno, para cada uno, ¿cierto? Una para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús. Hagamos enramadas aquí. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Estaba diciendo lo que el corazón religioso del hombre siempre dice: hagamos una enramada. ¿Qué hicieron los luteranos? Su enramada, la iglesia luterana. ¿Qué hicieron después los bautistas? Su enramada, la iglesia bautista. Y así sucesivamente. Cada vez que había una restauración de un principio, siempre la inclinación religiosa de la iglesia era hacer una enramada. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se queda en las enramadas. Dios no se queda en esos puntos de revelación nada más. Porque Él es como un río. ¿Y un río cómo es? Un río es fresco. Un río está corriendo, un río siempre está transformando o está fluyendo y renovando las aguas. Amén. Nunca las aguas son iguales. Si a ti te invitan al río tal, tú vas a ese río y puede que hayas ido en otras ocasiones, pero la siguiente vez que vas, no vas a encontrar las mismas aguas que encontraste la primera vez que fuiste. Y así es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está en una continua renovación. Amén. No es que Dios deje sus principios y traiga otros. No, los principios siguen siendo los mismos, pero la manera de aplicarlos viene siendo diferente, de acuerdo a la revelación que va trayendo el Espíritu Santo para lo que la iglesia tiene que hacer en su momento histórico en el que se encuentra. Amén. Y Dios está trayendo una renovación para este tiempo, una reforma de la manera de hacer las cosas como iglesia. Entonces yo quiero que bajo esa óptica, podríamos decir, veamos aquí el texto de Primero de Reyes 19. Dice el versículo 1: Acab
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Yo me imagino a Acab, recuerdan a Acab y Jezabel, su esposa, ¿cierto? Y yo me imagino a Acab llegando como un niño chiquito a darle quejas a la mamá, ¿cierto? Y mire que Elías hizo esto y hizo aquello, y mire que Elías, ¿cierto? Y él vino como a quejarse de la manera como Elías se había comportado, ¿cierto? Que había matado a los ¿qué? A los profetas de Baal, ¿cierto? Entonces me imagino él quejándose delante de Jezabel, y ahí nos damos cuenta quién realmente mandaba en Israel. No mandaba Acab, mandaba a Jezabel, ¿no? Ella era la que mandaba. Y dice la palabra en el versículo 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Jezabel le envía a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. ¿Qué está diciendo? Deje y verá, Elías. Deje y verá, manito. Usted me le hizo eso a los profetas míos. Mañana mismo usted va a estar igual que ellos. ¿Qué le hizo Elías a los profetas? Los llevó al arroyo de Sison y los degolló. O sea, lo estaba amenazando Jezabel a Elías de que eso mismo le iba a pasar. Y dice la palabra: viendo pues el peligro, Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, ¿cierto? Él dejó allí a su criado. O sea, fue a Berseba y dejó allí a su criado. Es decir, Elías empieza a huir. Empieza a huir. Y eso me hace acordar de Pedro cuando negó a Jesús, ¿cierto? Como una criada dijo: ¡ay! Usted se parece a... ¡ay! ¿Usted no es? No, yo no soy, no. Y salió corriendo Pedro de una mujer. Y así Elías está corriendo de otra mujer, de Jezabel. ¿Cómo sería el poder de Jezabel? Entonces, ¿cómo sería ese temor que todo Israel le tenía a Jezabel? Que Elías, habiendo tenido semejante enfrentamiento con los profetas, habiendo tenido semejante victoria, porque eso fue una victoria para Israel, y sin embargo, él escucha que lo vienen a apresar, y dijo: no, esta mujer me mata. Eso es verdad, ella me va a matar, ya no se anda con cuentos. Y sale huyendo Elías. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? Después de haber visto que Dios te respalda enviando fuego del cielo, que no era cualquier cosa. Elías había visto descender fuego del cielo, y no fue un rayo, porque no había nubes. No había nubes para que tronara y enviara a Dios un rayo. Fue algo milagroso, un rayo que vino de la nada, de parte de Dios. Y encendió el fuego del altar. Y el respaldo que Dios le dio a Elías para convencer al pueblo, y el pueblo volverse a Dios y perseguir a los profetas de Baal y matarlos. Elías vio eso con sus ojos. Elías vivió esa victoria. Elías llamó la lluvia, y la lluvia vino después de 3 años y medio de sequía. Elías corrió más rápido que el carro de Acab y llegó primero a Jezreel por una unción en sus piernas para llegar hasta esa ciudad primero que los caballos. Eso es milagro. Amén. Eso es milagroso. Eso es algo que no lo hace cualquiera. Elías vivió eso en carne propia, los milagros de Dios. Y a pesar de haber vivido en carne propia los milagros, está huyendo de una mujer que lo está amenazando que lo va a matar. Si tú hubieses estado en el lugar de Elías y hubieras visto todo lo que él vio, y hubieras vivido todo lo que él vivió hasta ese momento, ¿tú hubieras huido? ¿Tú hubieras huido? Y tal vez
Algunos de nosotros decimos, no, si ya he visto la mano del Señor moverse de semejante manera, yo me quedo. Y digo, bueno, muestre a ver dónde está Jezabel, dónde está su poder. ¿Dónde está? ¿Por qué Jezabel, teniendo el poder político para apresar a Elías y matarlo, no lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque Jezabel ya se había dado cuenta de que el pueblo se había revolucionado, se había levantado en contra del gobierno, ¿cierto? Se había levantado contra ella y contra su esposo. Y dijo, no, esta gente es capaz de que me mata a mí también, ¿cierto? De que pueden hacerme algo. Entonces ella simplemente amenazó a Elías, porque ella hubiera podido simplemente decirle a los soldados, vayan y apresen a Elías y ya. Pero no, ella ¿qué hizo? Lo amenazó apenas, lo amenazó, le envió un mensajero y le dijo, te voy a matar, te voy a matar. Y Elías, dice la palabra en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que significa el lugar del refrigerio. Eso significa Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, él no se iba a quedar ahí, él simplemente vino a Beerseba a dejar el criado. Pero ¿qué quería hacer Elías? Huir lo más lejos posible. Y si el criado no se enteraba para dónde iba Elías, mejor. Con eso no, si lo apresaban al criado, no le daba información para dónde cogió Elías. Y dice la palabra en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, ¿cuánto camina uno un día? Es muchísimo, ¿cierto? Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, o dicen los estudiosos que es debajo de un arbusto, ¿cierto? Un arbusto, un árbol que hay normalmente por esa zona, que tiene unas hojas anchas, debajo del cual uno se puede sentar a refrescarse del calor del desierto. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esa es la condición en la que se veía Elías. Y yo te quiero decir, esa es la condición después de esta pandemia tan dura que fue, después de este tiempo tan difícil que fue a nivel sanitario, a nivel físico, pero también a nivel económico, a nivel social, que trajo un trastorno total a toda la tierra. Amén. Eso cambió todo. La pandemia cambió todo. Trajo muerte, trajo destrucción. Dicen algunos, no sé qué tan comprobable es la estadística, pero dicen que aproximadamente el 40% de las congregaciones cristianas en el mundo se cerraron. Y el 40% es demasiada iglesia que se cerró en el mundo. Imagínate, a raíz de la pandemia. Y cualquiera, ¿cuántos pastores, cuántos ministros, amigos nuestros vimos morir en la pandemia? ¿Cuántos hermanos en Cristo vimos morir en la pandemia? Y yo creo que muchos llegaron a esta condición en la que se sintió Elías después de haber visto victorias, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto en sus congregaciones sanidades por cantidades de los enfermos, y después de estar sentado de pronto allá en su cama diciéndole al Señor, me quiero morir, Señor, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que toda esta gente que me rodea. Señor, he llegado a descubrir la triste condición de mi vida y de mi corazón. Tremendo. Y esa es la situación en la que muchos ministerios llegaron. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Porque hay gente que se queda dormida de lo triste que está, de lo deprimida que está, se queda dormida porque la depresión cansa. La tristeza cansa, la tristeza agota, y las personas a veces de la misma tristeza y del mismo llanto se quedan dormidos. Y he aquí, dice la palabra, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué le dijo? Elías, levántate
y come. Y viene el mismo Señor y se le presenta a Elías. Es el mismo Señor ahí en el Antiguo Testamento, levantando a Elías y diciéndole: ven, siervo, ¿sí? Tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, ven, levántate, ¿y qué? Y come, recobra las energías. Y dice la palabra: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y dice la palabra claramente: y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero ya por lo menos comió. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaría sin comer en esa travesía que él hizo? Estaba con hambre, estaba deprimido, estaba desanimado, estaba desalentado física y anímicamente. Y vino el Señor a alentarlo. Vino el Señor a darle alimento. Vino el Señor a confortarlo. Y yo siento en el Espíritu cómo el Espíritu Santo ha venido a muchos ministros en el mundo, a muchos pastores, y ha venido a confortarlos. Al abrirse otra vez el comercio, al abrirse otra vez las ciudades, y se abre también la iglesia. Y da un nuevo respiro. Y el Señor dice: levántate, come. Levántate, cobra fuerzas. Y dice la palabra en el versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino, ¿qué? Te resta. Porque largo camino te resta. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor al siervo de Dios y a los siervos de Dios hoy en día? Levántate, porque todavía hay un camino largo. Porque todavía hay muchas cosas por hacer, hijo de Dios. Todavía hay muchas cosas por hacer. Pero yo quiero que tú prestes atención, porque esta es como la situación en que está viviendo mucha parte de la iglesia. Dice el versículo 8: y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tremendo. A mí me parece tremenda esta parte. ¿Por qué? Porque primeramente Dios lo conforta. Dios le da nuevas fuerzas a Elías. Y lo hace caminar, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y aquí hay números simbólicos que en la Biblia se usan para mostrarnos cosas. Y el número 40 en la Biblia está hablando de un ciclo completo. Recuerda que el pueblo de Israel estuvo 40 días y 40 noches, los espías viendo, ¿cierto? Estuvieron viendo la tierra, y después de ese tiempo el Señor dijo: por cuanto ellos dudaron, por cada día será un año. Entonces estuvieron 40 años vagando en el desierto. Todo el número 40 está hablando de una prueba. Amén. De un tiempo de prueba, un tiempo en donde se abre y se cierra un ciclo. Se tiene que cerrar un ciclo se está cerrando. Y yo siento en mi espíritu cómo en la iglesia de Cristo hoy se está cerrando un ciclo. Se está cerrando un ciclo. Dios está terminando un tiempo para comenzar un nuevo tiempo. Está terminando algo para comenzar algo nuevo. Y dice la palabra que al finalizar esos 40 días y 40 noches llegó al monte Horeb, que es el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Que Dios dio la ley en el monte Sinaí. Se la dio a Moisés. Hacía muchos años. Y aquí hay una comparación entre Moisés y Elías. No es casualidad que en la transfiguración se apareció Moisés y Elías, porque ambos son representantes de algo muy poderoso en la palabra, lo que es la ley y los profetas. Amén. Moisés y Elías. Y vivieron, situaciones parecidas. Elías también llegó a Horeb, también llegó al Sinaí. Y dice la palabra del Señor, y allí cuando llegó empezó a adorar al Señor. Amén. ¿Eso hizo? No, se metió en una cueva. Se fue allá a refugiar a una cueva donde pasó la noche, dice la palabra. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: Elías, ¿qué haces aquí?
Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba huyendo de una mujer, huyendo de la muerte, pero estaba huyendo aún más de su responsabilidad como profeta, de su responsabilidad como ministro. Dios le había asignado un territorio. ¿Cuál era? Israel. Pero él ya no estaba en Israel. ¿Sabes dónde queda el Sinaí? ¿Cuántos se ubican geográficamente? ¿Dónde queda el Sinaí? En Arabia. Eso es por allá, ¿cierto? La península del Sinaí, como hemos escuchado, ¿cierto? Eso es al sur de Israel, al sur del desierto del Negev, ¿cierto? Y hasta allá se fue Elías. 500 kilómetros, dicen algunos. 500 kilómetros de lejos, caminando. 40 días y 40 noches caminando. Llegó hasta allá. Hasta, podríamos decir para él en ese momento, hasta los confines de la tierra. Para él era el fin del mundo allá. Acá no me va a alcanzar Jezabel. Aquí no manda Jezabel. Aquí estoy libre. Pero sabes, no estaba libre de Dios. No estaba libre de la asignación que Dios había puesto sobre él. Todavía Dios tenía sus ojos puestos en Elías. Y a pesar de que se escondió en una cueva en el lugar más recóndito de ese territorio, allá lo encontró el ángel del Señor y le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y yo siento en mi espíritu como muchos ministros de la iglesia de Cristo están fuera de lugar. Y Dios les está diciendo en este tiempo: ¿qué haces aquí? Haciendo algo que yo no te llamé a hacer. Posiblemente algunos pastores que eran pastores de alguna iglesia han dejado la iglesia porque se rindieron. Y dijeron: no, más bien no voy a ocupar de los negocios. Más bien voy a hacer algo relacionado con la profesión que estudié. Más bien voy a hacer algo en otro país. Están fuera de lugar. Están fuera de lugar. Y yo hablo esta palabra a estos hombres que están fuera de lugar. Que Dios les dice en esta mañana: ¿qué haces ahí? ¿Por qué te fuiste de tu lugar? ¿Por qué estás fuera de lugar? ¿Por qué estás incumpliendo tus responsabilidades y tu asignación profética? Y dice la palabra que enseguida Elías responde en el versículo 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? Que esas son nuestras respuestas religiosas, nuestras respuestas ministeriales, entre comillas, como si nosotros pudiéramos engañar a Dios, como engañamos a los hombres, poniendo una apariencia de espiritualidad que no es real. Y él trata con esa apariencia de convencer a Dios y decirle: yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué pasó con la victoria que acabó de tener? Él mismo está anulando una victoria que acaba de suceder a través de él mismo. A través de él mismo ha visto la gloria de Dios. Él mismo ha visto la mano del Señor respaldándole. Y sin embargo, aquí está diciendo que todavía ellos mandan, que esos profetas todavía mandan, que todavía el pueblo de Israel está apartado, cuando el pueblo ese día dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Y dice: y solo yo he quedado. Yo cito, yo, y me buscan para quitarme la vida, mi vida. O sea, ¿qué está haciendo Elías? Centrándose en él. Esta es mi situación, estas son mis finanzas, esta es mi enfermedad, esto yo. Y cada vez, escúchame, cada vez que tú quitas la mirada del cielo y la vuelcas en ti, tiendes a caer en depresión. Amén. Cada vez que tú, en medio de la angustia, centras tu mirada en Dios, tiendes a obtener liberación. Si centras tus ojos en Dios, obtendrás liberación. Si centras los ojos en ti en medio de la angustia, sufrirás depresión.
¿Qué es la depresión? La presión que hay alrededor me empieza a ahogar a mí. La dejo entrar a mi corazón. La gente, ¿por qué entra en depresión? Porque deja que la presión, como cuando está una barca rodeada de agua en el mar y deja que ese mar empiece a entrar a la barca. Eso es la depresión. Permitir que la presión exterior empiecen a inundar mi corazón y me empiecen a hacer anegar, a hacer ahogar poco a poco y más y más. Y esa es la situación de muchos hombres de Dios que han entrado en esta condición. Y el Señor, dice la palabra en el versículo 11, le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué le dice el Señor? Sal. Elías, sal ya de esa cueva, por favor. Sal de ese encierro en que has estado. Sal de ese ensimismamiento. Porque la cueva física en la que estaba Elías representaba la cueva emocional en la que él estaba. Amén. Era una cueva en la que él se había metido. Una cueva en la que él se estaba deprimiendo, se estaba matando a sí mismo. Y Dios le dice: sal, Elías, sal de esa cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Porque los montes de Dios es para encontrarse con Dios. Amén. Y dice la palabra: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. ¿Qué hubo? ¿Qué cosas hubo? Primero hubo un ¿qué? No, un viento recio. Luego hubo un terremoto y luego un fuego. Ahora yo quiero que tú te traslades al monte Sinaí en el tiempo de Moisés. ¿Qué hubo en el monte? Un viento, una tormenta, unos truenos, un terremoto, un fuego como un horno, dice la palabra en Éxodo capítulo 20, 19 y 20. Amén. O sea, la misma experiencia que vivió Moisés la estaba viviendo Elías. Pero a diferencia de Moisés, Elías estaba en desánimo. Moisés estaba fortalecido. Había pasado 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, y como consecuencia de eso Dios le dio la revelación de la ley y le dijo a ese viejito, a Moisés, que ya estaba muy viejito, le dijo: muchacho, todavía hay mucho que hacer. Yo te voy a dar las fuerzas de los jóvenes para que tú vayas y hagas la obra del Señor. Amén. Y le dio la ley. Y con valor él bajó esa ley al pueblo de Israel, y sabemos todo lo que pasó. Pero Elías está allí viendo el mismo viento de Dios, viendo el fuego, viendo el terremoto. Y dice la palabra: después de ese terremoto tan tremendo vino un silbo apacible y delicado, que traducido de otra manera es que vino un silencio. Amén. ¿Qué vino? Un silencio. Y cuando lo oyó Elías, dice el versículo 13, ¿cuántos oímos el silencio? La paz. ¿Cuántos nos gusta muchas veces levantarnos en la madrugada a orar? Porque de ese silencio como que nos encontramos con el Señor, ¿cierto? Y Elías vio todo eso tan tremendo y luego escucha ese silencio. Y dice la palabra que cuando él oyó ese silencio, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz. Vino esa presencia del Señor. ¿Cuántos hemos sentido esa presencia del Señor? Hoy sentimos la presencia del Señor en medio de la adoración. Amén.
sentimos la presencia del Señor. Y está ahí el Señor ministrándonos. Está el Señor trayendo algo especial a nuestro corazón. Y hay personas que en este tiempo han venido siendo levantados y ven un evento allí y otro evento allá y otras cosas grandes que empiezan a pasar en la iglesia de Cristo, en el mundo. Pero detrás de todo ese bullicio muchas veces para ellos no está el Señor. Pero en un momento en que están quietos delante de la presencia del Señor, ahí está el Señor. Pero en ese silencio, dice el versículo 13, que el versículo 13 dice al final: y he aquí vino a él una voz diciendo, en medio del silencio, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Acaso no era lo mismo que le había preguntado? Antes del terremoto, antes del viento, antes de todo eso. ¿Sabes una cosa? Cuando tú no respondes a las preguntas de Dios de la manera que Él espera que tú le respondas, ¿sabes qué hace Dios? Te vuelve a preguntar. Te vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? Porque Él está esperando una respuesta acertada, no algo aproximado. Él está esperando una respuesta de ti. Y Él le pregunta a Elías y Elías le responde lo que él no está esperando que le responda. Y Dios entonces tiene que volver ¿a qué? A preguntar. Y hay muchos hombres de Dios que en este momento están así, en la presencia de Dios, que saben muy bien lo que Dios les está preguntando, pero están contestando lo que Dios no quiere que les conteste, lo que Dios no espera que le contesten. Están yéndose por las ramas, están yéndose por otro lado, están tratando de engañar a Dios como engañan a los hombres, y a Dios no se puede engañar. Tú no te puedes burlar de Dios. Y a Dios le tienes que responder lo que Él espera que tú le respondas. Y le dice el Señor a Elías: ¿qué haces aquí? Y él respondió, ¿qué le respondió? Lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Era como un ¿cómo se dice eso? Un libreto aprendido, como una obra teatral. Y cierto, y como que él se había aprendido todo el papel. Y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Otra vez, el centro es Elías, no es Dios, es Elías. Para Elías el centro en ese momento era Elías, no era Dios. Y Dios estaba esperando que después de semejantes manifestaciones, Elías hubiera cambiado su manera de pensar, y sigue siendo el mismo. Entonces viene una palabra de Dios y le dice en el versículo 15: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo me pregunto, ¿sería eso lo que Dios quería que Elías hiciera después de que le dijo: un camino largo te espera, todavía tengo muchas cosas que hacer contigo? Pero ¿sabes una cosa? Estoy convencido que después de volver a escuchar la respuesta repetitiva de Elías, lo único que Dios tiene para decirle a Elías es: bueno, mijo, entonces aliste su maleta porque su tiempo terminó. Y eso es lo que Dios le está diciendo a muchos ministros de Dios hoy. Bueno, como no quieren arrancar, como no quieren definitivamente hacer lo que yo les dije que debían hacer, entonces empiecen a empacar. Empiecen a empacar porque su tiempo ha terminado. Más bien, empiecen a buscar su sucesor. Y sabes una cosa, de estas 3 encomiendas, solo Elías cumplió una: escoger a Eliseo. Las otras 2 las cumplió fue Eliseo. Imagínate el desánimo en que estaba Elías.
que le dejó parte de su asignación a su sucesor. Y dijo, ¿sabe qué? Yo hago hasta aquí, ya no más, ya no más. Y dice la palabra del Señor, proféticamente, dice el Señor, aquí en el versículo 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque ese era el reclamo de Elías. Elías dijo, todo el pueblo se ha apartado de ti, Señor. Todo el pueblo. ¿Qué vas a hacer con este pueblo idólatra? ¿Qué vas a hacer con este pueblo que se rebeló contra ti? Van a quedar sin consecuencias de su pecado. Ese era el reclamo de Elías. ¿Y qué le dice el Señor? No te preocupes. Yo voy a levantar reyes y voy a levantar profetas que van a ser instrumentos en mis manos para traer juicio sobre esos hombres que se han apartado de mí. Yo los voy a levantar, yo los voy a usar para que esos hombres queden tendidos en el suelo y terminen allí humillados por haberse levantado contra mí. Amén. Yo los voy a levantar, no te preocupes. Y dice la palabra que Dios había preparado 7,000. 7,000. Y el 7 es un número bíblico también, que habla de algo completo, de algo perfecto, ¿cierto? El 7 es lo perfecto. Y puede que no fuera que literalmente hubieran 7,000 exactos, porque Elías estaba ignorando a un hombre que Dios había usado para esconder profetas. Él había escondido profetas. Creo que se llamaba Abiatar. Había escondido 100 profetas en las cuevas para que no los encontrara Jezabel. Y Elías estaba diciendo, yo soy el único que queda. Ignorando lo que él ya sabía. Él sabía que existía Abiatar y existían esos profetas escondidos. Y muchas veces nosotros en nuestra depresión, muchas veces nosotros en nuestro desánimo, negamos la obra de Dios, negamos que Dios esté haciendo algo en la nación, negamos de que Dios realmente esté avanzando, haciendo cosas por el Espíritu, con otras personas, con otros ministerios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver todo negativo y queremos ver que todo se acaba delante de nosotros, porque nosotros dentro de nosotros mismos nos estamos acabando y queremos que todo se desmorone con nosotros. Y yo te quiero decir, es tiempo de nosotros levantarnos y ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos en nuestro estado emocional. Levántate de tu estado emocional, sacúdete de esa situación que te trajo el COVID, que te trajo la muerte, que te trajo todas esas propagandas de maldad y de destrucción en el mundo. Vemos las noticias y nos alimentamos de ese terror y de ese oprobio y de esa vergüenza y del abuso de los niños, del aborto, de las protestas en las calles, y se nos llena la cabeza diciendo ¿qué mundo estamos y nos vamos a morir? Pero yo te quiero decir, más allá de todo lo que está pasando en el mundo, está un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Y Él va a hacer por ti lo que tú en tus fuerzas no puedes hacer. Él lo puede hacer. Y Él puede levantar gente que sí va a hacer la obra del Señor. Y Dios levantó a Eliseo, una nueva generación, un hombre con una visión diferente, un hombre que ya no traía el pesar de Elías, sino traía la victoria presente y actual de Dios para este tiempo. Y dice la palabra, quiero terminar con esos 3 versículos. Versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo. ¿Por qué encontró tan fácil a Eliseo, hijo de Safat? Porque Safat era un hacendado, era un hombre potentado, un hombre que tenía recursos. Y Dios había elegido a Eliseo para que fuera el sucesor de Elías. Y lo halló. ¿Y dónde estaba Eliseo? Dice, él araba con 12 yuntas delante de sí. 12 yuntas. Y él tenía la última. Eliseo tenía la última. Y quiero cerrar con lo que dicen estos versículos. ¿Qué dice la palabra? El Señor hace un tiempo nos habló de esa palabra profética. Yo les voy a poner 12 yuntas. Imagínate si nada más arar con 2 bueyes es fuerte.
Un arado con 2 bueyes hiere la tierra y puede abrir surcos. Pero muchas veces el terreno está tan endurecido que necesita más fuerza de más bueyes para quebrar ese terreno endurecido. Y el Señor nos decía hace un tiempo proféticamente: yo voy a ponerles a ustedes 12 yuntas de bueyes. Ministerios que van a estar al lado de ustedes, que van a usarlo el Espíritu Santo para quebrar este terreno endurecido y que entonces se abran los surcos y la palabra de Dios logre ser sembrada. Y por eso les decía al comenzar esta enseñanza, don Eusebio, Gerson, ustedes no están aquí por casualidad, Juan Guillermo, Emilce, porque ustedes son de esas yuntas que Dios nos ha dado. Ustedes son esas yuntas que Dios está poniendo a nuestro lado. No era común encontrar un hacendado con todas esas yuntas de bueyes. Normalmente tenían 2 o 3 máximo, pero él tenía 12. Y el 12 también es un número profético. El 12 habla de un gobierno, habla de gobierno, habla de integridad. Amén. Y es lo que el Señor nos está dando, gente íntegra como ustedes. Gente que Dios está levantando para este tiempo, porque es lo que el Señor dice. Es un nuevo periodo con unos nuevos ministros con otra visión, ministros con otro entendimiento, que no van a ver el mundo ni van a ver la iglesia desde la perspectiva de Elías, sino desde la perspectiva de Eliseo, con frescura. Van a ver cosas que Elías nunca vio y van a valorar cosas que de pronto Elías nunca valoró. Porque es gente diferente. Y si tú ves, Eliseo vino a hacer el doble de milagros de los que hizo Elías. El doble de milagros, que aún sus huesos resucitaron un muerto. Y dice la palabra, entonces, dice, y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto, que eso era símbolo de autoridad. El manto. Y cuando echaban el manto sobre el joven, estaban diciendo: hermano, tienes que seguirme, tienes que estar listo para seguirme. Y seguramente Eliseo había tenido una formación en una escuela de profetas. Seguramente Dios ya lo tenía en la lista. Quién sabe quiénes más estaban en la lista, pero en la lista de Dios él estaba de primeras. Amén. Y puede que tú no estés en la lista de los hombres de primeras, de los grandes ministerios. No esté Gerson ahí de primera, pero en la lista de Dios estás de primera. Y Dios te va a elegir para este tiempo. Amén. Entonces, dejando él los bueyes, dice la palabra, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué Elías le hace esa pregunta? Porque lo que quiere decir ahí es: recuerda lo que acabo de hacer contigo. Te puse el manto. O sea, no pongas esto como algo ligero. Es algo muy importante lo que he hecho yo contigo en este momento. Pero ve, despídete de tus padres, ¿cierto? Despídete de tus padres, pero vuelve otra vez con este pensamiento de lo que yo acabo de poner sobre ti, de esa investidura que he puesto sobre ti. Bueno, y termina el último versículo diciendo: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Eliseo, ¿no? Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Eso hizo Eliseo. Tomar el arado, tomar la madera, hacer un altar. No hizo solo un asado. O sea, yo siempre les digo: hagamos un asado con nuestro pasado. No solo hizo el asado, pero también hizo un sacrificio para el Señor. Un holocausto, podríamos decir, que lo quemó para el Señor. Amén. ¿Qué está diciendo ya para terminar este acto profético que hace Eliseo? Lo que está diciendo es precisamente eso. Está terminando un tiempo. Aquí se está quemando no solamente mi vida antigua como persona, decía Eliseo, sino toda una temporada, toda una dispensación de Dios, y comenzando algo completamente nuevo conmigo. Amén, conmigo.
Pero mira que la clave, que eso ya es otra enseñanza, la clave de Eliseo, ¿cuál fue? Seguir a Elías hasta que Elías fuera traspuesto, hasta que Elías fuera llevado. Pero la clave para nosotros poder ministrar en este nuevo tiempo no es levantarnos sobre nuestro orgullo y decir, yo voy a poder, es que yo sí soy el ungido, sino respetar al Padre espiritual que me muestra el camino hasta cuando ya desaparece y yo puedo seguir con el manto ya propio que Dios me da. Amén. Entonces yo animo a la iglesia de Cristo a este nuevo tiempo, porque como bien lo decía Gerson hace un momento, tenemos que apropiarnos de ese tiempo. Amén. No es un tiempo para la figuración de personas en particular como fue antes, ¿no? De grandes, podríamos decir, estrellas del evangelio que hubo en la iglesia. Es el tiempo de la iglesia en general, de la iglesia en su totalidad. No de grandes hombres que son los duros y los demás son los feligreses, no. Es la iglesia de Cristo moviéndose en las naciones. Y por eso lo que tú tienes, lo que cada uno tenemos en el Señor, en este momento es sumamente importante para realizar Dios su obra en este último tiempo. Amén. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar para terminar. Amén. Bueno. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Te damos gracias porque tú, Señor, oh Dios, nos has ungido para este tiempo, para hacer tu obra en este tiempo, para traer tu propósito a este tiempo, Señor, oh Dios, para ser la iglesia tuya de este tiempo. No es casualidad que después de semejante mortandad que hubo en el mundo, nosotros hubiéramos quedado vivos, nosotros que hubiéramos quedado en pie, a pesar de pronto de aún haber sufrido la enfermedad. Aquí estamos, confesando tu nombre y declarando que Jesús es el Señor, declarando que tú eres quien nos tiene en pie. No es casualidad, porque algo tú quieres cumplir a través nuestro en esta tierra que tú amas, esta tierra de Colombia. Tú has amado a Colombia y tú no estás complacido con lo que está pasando con esta nación, con toda la desintegración en todo sentido que está viviendo, Señor. Y tú quieres restaurar a Colombia. Tú quieres, Señor, sacar a Colombia del hoyo en donde la han metido, Señor, oh Dios. Y hoy, Señor, nos ponemos por esta nación. Y hoy te suplicamos, Señor, oh Dios, úsanos. Úsanos en el llamado que tú nos has dado, en el llamado que nos has hecho. Úsanos para traer restauración a esta tierra, para declarar, Señor, sobre esta tierra que tú eres el Señor, que tú eres el único, Señor, que puede liberar a esta tierra de la condición en que se encuentra, Señor. Levántanos, Señor, levántanos. Y ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, úsame a mí, úsame a mí. Tú sabrás con qué personas, tú sabrás a quién me llevarás, tú sabrás qué palabra poner en mi boca, pero úsame, úsame. Yo quiero ser un instrumento en tus manos para salvación de las personas que has puesto a mi alrededor, a las cuales yo tengo que tocar, a las cuales yo les tengo que hablar, a las cuales yo tengo que instar a que salgan de su oscuridad a tu luz y puedan ser revividos por ti, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento de salvación, como un instrumento de vida, como un instrumento de luz en medio de las tinieblas. Úsame, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis labios, aquí está mi inteligencia, aquí están mis capacidades, aquí está todo lo que soy. Úsame, Señor, para que yo pueda ser en tus manos un instrumento, un instrumento. Tu palabra dice que aún lo que los hombres desecharon, aún lo que los hombres estimaron vil y menospreciado, es lo que tú has elegido para avergonzar a los que se creen sabios, para avergonzar a los que se creen fuertes y poderosos. Úsanos entonces a nosotros. Nosotros calificamos para ser instrumentos en tus manos. Y levanta tus manos y adora al Señor por un momento. Adora al Señor y dile: aquí estoy yo, aquí estoy, aquí estoy,
Aquí estoy, con las manos levantadas vengo, rindiéndome a ti, disponiéndome en tus manos y diciéndote: quiero ser un instrumento para ti, quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor, úsame. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Y la presencia del Señor se mueve ahora en este lugar. Aleluya. Y Dios te está llamando. Y en esta hora, si tú tienes que arrepentirte de haber sentido esto en el corazón, de haberte dejado acongojar a tal punto de querer botar todo a un lado y decir: no, Señor, no quiero seguir más. Arrepiéntete hoy delante del Señor y dile: Señor, perdóname por yo que haber ignorado las cosas que has hecho hasta hoy conmigo y por mi familia. Perdóname, Señor, por ignorar tus milagros. Perdóname por ignorar tu obra, por ignorar tu bondad conmigo. Perdóname, Señor, me arrepiento de esa actitud desagradecida de mi corazón, Señor. Perdóname, me arrepiento y sé que en ti encuentro, Señor, encuentro en ti amor, encuentro en ti una nueva oportunidad para ser levantado y entonces ser usado por ti. Perdóname, Señor, si muchas veces he dirigido mi dedo contra el cielo y te he acusado de mis congojas y de mi situación difícil. Perdóname, Señor. Yo me vuelvo en esta mañana a ti en arrepentimiento y te reconozco nuevamente como mi Señor. Te reconozco nuevamente como mi Salvador. Te reconozco nuevamente como aquel que puede hacer de la nada todo. De la nada todo. Puedes usar esto tan poquito que hay delante de ti hoy para avergonzar a los más sabios y a los más fuertes, para hacer grandes obras en medio de la tierra, para poder traer bendición en esta nación que tanto te necesita, Señor. No queremos ver más a Colombia sumiéndose cada vez más en la desgracia, en la pobreza, en la maldad. Oh, Señor, queremos ser instrumentos de restauración, instrumentos de vida, instrumentos que traigan cambio a esta tierra, salvación y redención para esta nación que tú has amado y por la cual tú has muerto. Aquí estamos como somos y con lo que tenemos. Úsanos, Señor. Te pertenecemos, somos tuyos. Y ofrécete al Señor esta mañana y dile: tuyo soy, Señor, tuyo soy. Dile al Señor: tuyo soy. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino a la ciudad. Tú reinas, mi Dios. Por tu iglesia tú reinas, mi Dios, a través de los hogares. Firmes, restaurados, redimidos por tu sangre, Dios. La sanidad que estás trayendo, la restauración que estás trayendo en cada hogar, es para que haya un rey. Cristo mi rey. Cristo ven y gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey. Cristo mi rey. Cristo ven y gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Oh, es el rey.
Cristo es el Rey. Levantamos el nombre de Cristo. Levantamos el nombre del Señor. Declaramos a Cristo Señor de Prado Centro, Señor de la Candelaria, Señor del centro de Medellín, Señor de esta ciudad entera en Medellín, Señor de cada municipio anexo. Declaramos a Jesús Señor en Bogotá, Señor en Ibagué, Señor hasta los 4 puntos cardinales de esta nación. Jesucristo es el Rey, es el Rey, es el Señor. Él gobierna. No hay otro Rey legítimo para Colombia. Jesucristo es el Rey. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú vienes a establecer tu gobierno. Y nosotros somos las bases legales a través de las cuales tú puedes operar y establecerte y establecer tu voluntad y declarar tu presencia en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor, en este día. Aleluya. Bendigo a todos los que han estado allí en la conexión, en la transmisión de este día. Y les invito a que estén allí los sábados, 5 de la tarde, la enseñanza acerca de adoración. También la enseñanza que damos aquí los domingos de 10 de la mañana hasta 12 del día, celebrando y alabando al Señor. Y también los viernes. Conéctate este viernes a las 8 de la noche para compartir de todas estas cosas que hemos estado recibiendo en las reuniones cuando estamos recibiendo la palabra del Señor. Amén. Así que un abrazo para todos y bendiciones. Gloria a Dios.